Quiero saludar en el nombre del Señor al pueblo de Dios muy en especial, como también a aquellas personas que se han ido inscribiendo a través del Facebook, a través del Internet, ¿no es cierto?, para poder tener también la oportunidad de oír mensajes de la palabra de Dios. Quiero saludarlos en el nombre del Señor, desearles ricas bendiciones. A lo mejor alguno puede decir, ¿qué bendiciones podemos recibir por lo que estamos pasando, estamos viviendo? Dios siempre ha querido bendecir al ser humano. En todas circunstancias de la vida, Dios lo quiere bendecir. Y para poder entender nosotros que realmente Dios nos quiere bendecir, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que aceptar que Dios es Dios. Él es dueño absoluto de hacer las cosas a su manera. Ninguno de nosotros los seres humanos podemos cuestionar a Dios y decirle o preguntarle, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permite, mi Dios, de que pasen estas cosas? No estamos facultados para eso. Porque Dios es Dios, como decía. Él es infinito. Él es alfa, omega, principio y fin. Y no hay quien pueda cuestionarlo o reprenderlo o reprocharlo por lo que hace. Nosotros como ser humano sacamos muchas conclusiones, muchas conjeturas en nuestra vida como ser humano y de repente cuestionamos a Dios, pero lo hacemos como hombre, como ser humano. Pero para poder ahora entender quiénes somos nosotros, tenemos que conocer las cosas de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Y esto no lo podemos conseguir nosotros a través de sacrificio, a través de buenas obras, a través de sacrificios que nosotros podamos hacer, a través de buenas dádivas que podamos dar. No, eso no se consigue. Porque ¿sabe usted que el ser llamado hijo de Dios es un acto exclusivo y único de Dios? A Él le pertenece. Dice por su palabra el Señor, yo endurezco al que quiero endurecer y tengo misericordia del que quiero tener misericordia. En otro versículo de la palabra del Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces todos nosotros los seres humanos, todos sin excepción, estamos bajo el dominio de Dios. Estamos bajo la potestad del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe una cosa, hermano y amigo? Dios no nos esfuerza ni nos exige a nosotros que debemos de servirle. El Señor nos llama solamente. Por su palabra nos muestra versículos muy importantes. Cuando recién el Señor Jesús empezó el ministerio de la predicación de la palabra de Dios en esta tierra, una de las primeras expresiones que tuvo Jesús, y fue el llamado para la sociedad, para toda persona, dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la clave. Venir a Él, reconocer que Él es Dios, reconocer que nosotros faltamos delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros nos justificamos a veces, como ser humano nos justificamos y decimos yo no le hago el mal a nadie, le hago el bien a quien puedo. Creemos que con esto nosotros vamos a convencer a Dios de que Él tiene la obligación de darnos una salvación y una vida eterna. No es así. La salvación es un acto exclusivo de Dios y único, y Él la da a quien Él quiere dársela. Lo llama primero, le muestra que está mal, nos hace reconocer que estamos mal, nos hace reconocer que no tenemos nosotros la capacidad de poder entender estas cosas, pero también nos da la solución y nos muestra a Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo
nos muestra a Jesucristo como nuestra única esperanza de salvación. Que Dios nos bendiga en esta tarde y en este día tan especial. Dios los bendiga grandemente. Y voy a permitirme leer un pasaje de la palabra de Dios para que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros como pueblo de Dios. Y quién puede llegar a ser usted también, persona que nos oye, para poder ser pueblo de Dios. No es llegar y de cualquier manera, como decía, llegar a ser hijo de Dios, no. Es muy fácil decir, no, si yo creo en Dios, es fácil decirlo. Pero creer en Dios es dar por cierto lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entre lo que está escrito voy a permitirme leer 2 versículos de la palabra del Señor que fueron dichos por un apóstol que él entendió lo que era en la profundidad y le fue mostrado quién era él y quién eran sus colaboradores, sus compañeros de trabajo, que eran los apóstoles. Estoy hablando del apóstol Pedro, un hombre sin letra, del vulgo, como dice su palabra, sin educación, sin preparación, pero fue preparado por el Dios Todopoderoso. Y tiene estas expresiones tan hermosas, después de haberle dado a entender de que Dios es el único que puede obrar en nuestras vidas. Él tiene estas expresiones tan benditas y gloriosas. Voy a leer el versículo 9 y 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso éramos nosotros, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Vagábamos y divagábamos en la vida sin ninguna esperanza, sin ningún rumbo fijo. No sabíamos que había un lugar determinado para aquel que creyera en Cristo, no sabíamos. Nos habían enseñado muchas veces acerca de la religión, pero el Evangelio no es una religión. El Evangelio es cambio, es transformación, es regeneración de las vidas. Es un cambio, una transformación maravillosa que Dios hace por misericordia. Y este apóstol lo entendió en la parte espiritual. Por eso que dijo, más vosotros sois ahora un linaje escogido. Un linaje escogido. Cuando usted quiere sembrar algo, escoge la mejor semilla. Cuando usted quiere hacer alguna cosa, escoge la mejor parte. O elige una cosa para hacerla. Y siempre va a querer hacerlo lo mejor. Así, Dios también, en su infinita bondad, nos eligió a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios y no habíais alcanzado misericordia, pero ahora eres pueblo de Dios y habéis alcanzado misericordia de parte del Dios infinito, eterno, por sobre todas las cosas. Mire qué maravilloso ahora es poder entender en la parte espiritual. Esto no es una parte humana, no es carnal, por eso que de repente cuesta poder entender. Si no le es dado de parte de Dios, dice la Biblia que si no le es dado de parte de Dios, no podemos nosotros los seres humanos entender lo que es la parte espiritual. Porque la salvación es un acto de fe. Y esa fe no es de nosotros, es un don de Dios. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Qué bendito, qué maravilloso haber tenido este alto privilegio, este alto honor de parte de nuestro Dios, de poder haber sido llamado
por este Dios maravilloso, escogido para llegar a tener una maravillosa oportunidad. Por eso que, pueblo de Dios, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar, no nos cansemos de enviar mensajes de esperanza al pueblo de Dios primeramente y también a aquellos que no la tienen, porque necesitan, todos necesitamos de Dios, de una u otra manera, en diferentes niveles socioeconómicos, lo que se llame, necesitamos de Dios. Nadie puede decir yo no necesito de Dios porque tengo tanto dinero, hago lo que quiero y compro lo que quiero y con esto yo puedo darme una vida holgada en esta tierra y no tengo problema. Pero eso no te va a hacer salvo, estimado amigo. El dinero no te va a hacer salvo. En las muchas posesiones que tengan no te va a hacer salvo. Aunque tengas el auto más lujoso que tengas, no te va a hacer salvo. La salvación es algo que Dios te entrega gratuitamente, no cuesta nada. Y es por eso que cuesta recibirla. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros decimos que al hacer un esfuerzo tenemos esto, alcanzamos esto otro. Pero creemos que por nuestro esfuerzo y confiamos en nuestro esfuerzo. Pero sin entender que todo depende de parte de nuestro Dios. Si Dios toca nuestra salud, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Podríamos trabajar? ¿Podríamos experimentar el trabajo físico humano de la tierra si estuviéramos enfermos, imposibilitados para hacerlo? ¿Viviríamos y nos jactaríamos en decir, yo trabajo y por eso que como? No. Pero sin embargo Dios dice que nos sustenta. Dios dice que hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justo e injusto, porque Dios es amor, Dios es bendición para las criaturas. Es por eso que nosotros debemos de entender y debemos preguntarnos quiénes somos nosotros. Como pueblo de Dios, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos colocados? Tenemos que saberlo. Y al saberlo tenemos que disfrutarlo. Y al disfrutarlo tenemos que publicarlo. No podemos quedarnos callados. Por eso que el Señor Jesús, cuando hacía obra en algunas personas, a algunos les dio orden y le dijo, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sin embargo, a otros le decía, no le digas a nadie lo que te hice. Anda y quédate callado en tu casa. Sin embargo, esa persona no se podía quedar callado por la gratitud que había en su corazón. Por eso le decía que para poder entender quiénes somos como pueblo de Dios, tenemos que creer en el Hijo de Dios primeramente. Si no, vamos a ser religiosos, vamos a tener una religión. Como dicen muchos, yo tengo mi religión, no me cambio de religión. Si las religiones no salvan, hoy día no salvan a nadie. Los credos religiosos no salvan a las criaturas. El que salva es Cristo, el que salva es el Señor Jesús. Y la Biblia dice que nadie viene al Señor Jesús si primeramente no es enviado por Dios el Padre. Ni nadie puede ir al Padre si primeramente no pasa por el Señor Jesús. Por eso que en esta hora Dios les bendiga grandemente. Dios conforte sus vidas. Y si usted quiere ser un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido, comprado, significa comprado, adquirido. Pero ¿quién lo adquirió? ¿Quién lo compró? ¿Hubo alguien que pagara por su rescate? ¿Por el tanto dinero que tenía usted fue rescatada su vida y obtuvo la salvación? El único rescate valioso es cuando Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros en el Calvario de cruz y derramó su última gota de sangre por amor a nuestras almas, por amor a nuestra vida, por amor a este cuerpo, aún a este cuerpo carnal que se mueve en esta tierra. Cristo entregó su vida. Por eso que Él vino y permitió Dios el Padre que fuera y se encarnara, ¿no es cierto? Se encarnara y naciera como ser humano en esta tierra por engendro del poder del Espíritu Santo, sin haber conocido varón, la Virgen María. Se encontró que estaba embarazada. Fue un engendro del Espíritu Santo y de este engendro espiritual con lo carnal nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire qué maravilloso. Y como Él padeció en la carne, dice que ahora se compadece de nuestras debilidades porque se acuerda que somos polvo.
Y es por eso que nos atiende en nuestras necesidades. Es por eso que nos atiende en nuestra angustia. Es por eso que nos atiende en nuestras alegrías. Porque Él nos conoce. Nos conoce mejor que nadie. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios te bendiga, pueblo amado de Dios, como también aquellos que nos oyen este mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente. Piense que en estos días necesitamos mucho de Dios. Necesitamos ser realmente un linaje escogido. Necesitamos ser un real sacerdocio. Necesitamos ser una nación santa. Pero entendamos que fuimos llamados con un propósito. No para quedarnos callados. No para guardar para nosotros esto. No, es para publicarlo. Para decirle a usted en este día de que Dios le ama y le ama tal como es. Con sus virtudes, con sus defectos, Dios le ama y puede cambiar su vida. Que Dios le guarde en esta hora. Dios le bendiga y Dios le conforte su vida sin excepción. Gracias.